Hola estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video. ¿Cómo recuperar el acceso a nuestra cuenta de Emprender Juntos si hemos olvidado o perdido la contraseña? Primero que nada abrimos nuestro navegador, sea Google, Mozilla o Firefox, cualquier navegador desde cualquier dispositivo, y colocamos Emprender Juntos para ingresar a la página. Vamos a colocar e ingresar. Una vez que una apertura, acá para ingresar podemos darle en la parte superior a Emprender Juntos o les damos directamente ingresar. Le damos enter, esperemos que la página nos cargue y nos aperture la página principal. Aquí nos aperturó la página principal. Podemos ver que nos pide colocar usuario y contraseña, pero yo olvidé mi contraseña. Entonces donde dice iniciar sección, abajo dice olvido de contraseña, estimados amigos. Allí le vamos a dar enter en olvido de contraseña para que nos envíe un código a nuestro correo electrónico. Debemos tener acceso al correo electrónico registrado. Nos va a pedir el correo, lo vamos a colocar y le vamos a dar en enviar. Muchas personas tienen inconveniente con esta parte del código y ya les voy a explicar algo muy importante, estimados amigos. Aquí está cargando, no envía, le tengo que volver a dar enviar hasta que me aparezca que el código fue enviado. Por fin, aquí me apareció. Le doy OK y me voy a mi correo electrónico. Voy a aperturar mi correo electrónico. Vamos a buscar, coloco mi usuario, coloco mi contraseña al correo, le voy a dar en ingresar. Me les pido disculpas, mi internet está bastante lento. Y bueno, estimados amigos, aquí les voy a explicar algo y les voy a ser directo y sincero. Aquí dio un salto brusco directamente al correo porque este video tengo casi un mes haciéndolo, estimados amigos. No sé cómo es esto, que por fin me llegó el código, pero está dando muchos conflictos. Si llega, estimados amigos, el código de recuperación, pero tienen que pedirlo varias veces en un día. Yo lo llegué a pedir, tuve casi una semana pidiéndolo todos los días. Cuando por fin me había dado por vencido el problema que estaba dando la plataforma, me di cuenta que me llegó un código. ¿Qué vamos a hacer con ese código? Bueno, nosotros una vez que tengamos ese código que nos haya llegado, vamos a volver a la página de Emprender Juntos y vamos a ingresar con nuestro correo y ese código a la página de emprendimiento. Eso es lo que tenemos que hacer, y una vez que ingresemos a la página vamos a modificar nuevamente entre los datos personales, la contraseña. El mismo sistema nos los va a pedir. Eso es la forma de ingreso, estimados amigos, pero les aclaro, es un dolor de cabeza, es bastante. Si ustedes están cerca de alguna sede de Emprender Juntos, yo les recomiendo que se acerquen directamente a la sede. Si cometieron algún error en la carga de los datos, siempre y cuando no sean los datos personales, nombre, apellido, el número de cédula, ubicación geográfica, esto pueden corregirlo por acá por la página. Pero si son los datos al paso 2 y paso 3, la parte del perfil financiero, de la caracterización del emprendimiento, o sea, las características del emprendimiento, estimados amigos, tienen que dirigirse a una sede. Hasta los momentos, ojo, hasta los momentos de grabado este video,
la página no permite más actualizaciones que no sean los datos personales. Y les aclaro nuevamente, no se los aclaré al principio de este video como lo hago en todos mis videos, pero los aclaro antes de despedirme. No soy gestor ni funcionario de esta institución ni de ninguna otra institución gubernamental. Simplemente he tenido la necesidad de realizar estos trámites y de aprender, y he querido compartir la información. Que esto quede claro, no soy funcionario ni representante de esta institución. Ahora sí, estimados amigos, sin más que agregar, sin más que decirle, me despido. Por favor, si el video le es útil, compártenlo con quien cree que lo necesiten. Les pido, suscríbanse al canal. Me ayudan mucho suscribiéndose, dándole like a los videos, comentándolo. Por favor, ayúdenme a crecer para que toda esta información que subo referente a trámites lleguen a más personas. Bueno, estimados amigos, por favor, si no se me han ido, escuchen estas recomendaciones finales, las cuales les voy a dar, aunque ya lo he explicado durante todo el video. Primero que nada, estimados amigos, el fin de la página es excelente y muchas personas han beneficiado. He conocido muchas personas, muchos emprendedores que han iniciado este emprendimiento, han obtenido sus créditos y le ha ido perfectamente. Lamentablemente a la plataforma aún le falta mucho por mejorar. Esa es la realidad. Sin caer en tildes políticos ni nada, pero la intención de la plataforma es buena, pero le falta mucho, demasiado por mejorar. Y la parte de la contraseña es un dolor de cabeza. Por eso, antes que nada, yo les recomiendo como primer punto, tratar de recuperar, recordar o conseguir en alguna libreta de anotación, un cuaderno que tenga donde anoten la contraseña anterior, estimados amigos. Traten por todos los medios de encontrar esta contraseña que colocaron la primera vez, porque por lo demás van a sufrir de estrés. La segunda opción que les puedo dar, más sencilla, pero que tienen que invertir un poco más de tiempo, y si están trabajando, no tienen tiempo y todo esto, no es seguro que los atiendan y que lo ayuden al momento, es si tienen una sede cercana de emprender juntos, estimados amigos, diríjanse a ella, manifiesten su caso y traten de conseguir ayuda directamente en la institución, ayuda personalizada. Por esto es que desde el primer video, donde enseño cómo realizar el registro, les explico claramente que no vayan directamente a la página a hacer el registro, sino que anoten, vayan anotando todo lo que desean colocar en la página, porque una vez que vayan avanzando y guardando, la mayoría de los datos no se pueden modificar. Incluso hay inconveniente hasta para recuperar la contraseña. Y como último recurso, estimados amigos, para realizarlo, y llénense de paciencia, si no logran recordar la contraseña anterior, si no poseen una sede cerca o no tienen el tiempo necesario para dirigirse a ella, o incluso conozco los casos que se han dirigido a una sede cercana y le han manifestado que ellos no tienen acceso a la base de datos, ya que son, como decir, sede secundaria y la sede principal es Caracas. Como último recurso, estimados amigos, soliciten el código varias veces al día por varios días consecutivos. Y no les voy a mentir. Yo estuve casi 3 semanas solicitándolo diariamente. Cuando me di por vencido que no iba a finalizar este video, me di cuenta que me llegó un correo. Ojo, me llegó un correo, pero me atrevo a decir que yo solicitaba la clave, yo solicitaba este código de un mínimo de 3 veces al día hasta 7 veces al día. O sea, esto es una locura, es un error de plataforma muy grande. Hay que tener demasiada paciencia y demasiada insistencia, y considero que todos no tenemos el tiempo tampoco para esto.
Yo porque simplemente estaba sentado en mi computadora realizando otras tareas y simplemente abría la página y solicitaba el código. Y, o sea, estaba en la computadora, pero la realidad es que todos no tenemos el tiempo para hacer eso que yo hice. No podemos hacerlo, estimados amigos. Estas son las 3 recomendaciones que puedo darle para la recuperación de la contraseña o de su cuenta de Emprender Juntos. Bueno, ya me había despedido anteriormente, pero quise traer o hacer hincapié en estas 3 recomendaciones. Sin más que agregar, ahora sí me despido, estimados amigos. Por favor, sé que la didáctica del canal es muy sencilla, no soy experto informático, pero apóyame a que este contenido, esta información llegue a más personas. Ayúdame a crecer en YouTube. Dale like a los videos, comenta y dale like. Ahora sí, hasta la próxima.